El arte nos permite hacer memoria, contar nuestra historia y nuestro presente mediante diferentes formas de expresión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina, una coproducción conjunta entre Telesur y CGTN en español. En la próxima media hora haremos un pequeño recorrido por la cultura milenaria de China y la diversidad cultural de América Latina. Soy Pan Qingqing y desde nuestro estudio en Beijing conectaremos con nuestra compañera Janet Pérez, quien se encuentra en Venezuela. Hola Janet, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Jinjin, un gusto coincidir en este espacio. Reciban nuestro afecto desde la sede de Telesur en Caracas. Con un saludo para la prosperidad común, damos la bienvenida a quienes nos ven y acompañan en este nuevo viaje de exploración por el quehacer cultural de China y América Latina. Muchas gracias, Janet, por compartir con nosotros las creaciones y tradiciones de América Latina y el Caribe. En esta edición les invitamos al Museo Nacional de Libros Clásicos de la Biblioteca Nacional de China en Beijing, donde se ha inaugurado una exposición de las reliquias literarias antiguas y materiales históricos del país. Entre los objetos expuestos hay las inscripciones en huesos de oráculo de 3000 años de antigüedad, así como las entablillas de bambú y madera de la dinastía Han. Janet, cuéntanos un poco más. Gracias a ti, Jinjin. En esta ocasión los invitamos a la inspiradora y mítica Santiago de Cuba, que vuelve a ser escenario del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam. 17 documentales con diversidad de estilos, lenguajes y temas participaron en el certamen que arribó este año a su 20ª edición. Esta fiesta audiovisual pretende ser el mejor homenaje al maestro del montaje, la narrativa y el empleo de la banda sonora, Santiago Álvarez, uno de los documentalistas latinoamericanos más destacados del siglo XX. Ahora queremos ubicarnos en Venezuela, donde se llevó a cabo el 6º encuentro de mujeres creadoras en escena, evento en el que actrices, dramaturgas y directoras de teatro mostraron sus trabajos. El evento, que se realizó en Venezuela y Argentina, contó con una programación que abordó a través de funciones teatrales, danza, circo, recitales de poesía y talleres de creadoras venezolanas, temas relevantes en torno al acontecer cultural del país. A continuación veamos esta historia en el siguiente reportaje. Los objetos de exhibición comprenden las inscripciones que se hacían principalmente en caparazones de tortugas y huesos de animales de las dinastías Yin y Shang, las inscripciones en tablillas de bambú y madera de la dinastía Han, los manuscritos y copias descubiertos en las grutas de Mogao en Dunhuang y los archivos conservados en las bibliotecas de los gabinetes reales de las dinastías Ming y Qing. Esta exposición presenta los 4 grandes descubrimientos de las reliquias literarias antiguas y materiales históricos de principios del siglo XX, almacenados originalmente en diferentes bibliotecas, museos e instituciones, se exhiben juntos por primera vez. La exposición ocupa una superficie de casi 3.000 metros cuadrados y se reúne 382 piezas de 249 tipos de preciosas reliquias culturales y documentos antiguos. La sección de las inscripciones en hueso de oráculo también incluye la mayor pieza de las inscripciones en hueso de oráculo de la colección de la Biblioteca Nacional, que contiene un total de 218 caracteres. También destacan las tablillas de madera y bambú con inscripciones desenterradas en la zona de Julian, en la confluencia de la región autónoma de la Mongolia Interior y la provincia de Gansu. Apodados Enciclopedia de la Antigua China, los manuscritos de Dunhuang hallados en las grutas de Mogao en 1900 ofrecen una visión de los intercambios internacionales entre China y otros países entre los siglos IV y XI. En la sección de los archivos reales de las dinastías Ming y Qing se expone la caja dorada para guardar las instrucciones y órdenes de un emperador y una copia de la lista de los mejores examinados imperiales de la dinastía Qing. Santiago de Cuba volvió a ser escenario del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam. Esta vez, 17 documentales con diversidad de estilos, lenguajes y temas abordaron la obra y vida de creadores y agrupaciones como Bam Bam, Silvio Rodríguez, Los Muñequitos de Matanzas o la Steel Band del Cobre, en Santiago de Cuba.
Entre las actividades que más llamaron la atención del público en el festival estuvo el evento teórico, al que asistieron numerosos documentales, críticos de arte, músicos, periodistas y reconocidas personalidades, cuyos debates no solo se fijaron en el análisis estético de lo audiovisual, sino que resultó una conversación amplia y provechosa sobre sucesos históricos y realidades contemporáneas, desde la perspectiva más esencial que también guía el conjunto de la obra de Santiago Álvarez, homenajeado de esta edición. En Venezuela se llevó a cabo la 6ª edición del Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena, evento en que directoras, actrices y dramaturgas se reunieron durante varios centros culturales y teatros de la capital venezolana para aportar su visión del teatro a través de la mirada femenina. Esta iniciativa de diferentes mujeres del medio artístico fue apoyada por las autoridades locales de Caracas, donde se realizaron diversas presentaciones teatrales para todo público. Esta actividad se hizo extensiva hasta Buenos Aires, Argentina, donde una programación abordó a través de funciones teatrales, danza, circo, recitales de poesía y talleres de creadores venezolanas, temas relevantes en torno al acontecer cultural del país. El festival tuvo como lema principal el derecho a la cultura y la recreación, pero además incentivó el turismo cultural y exaltó el aporte sociocultural de la mujer en la sociedad. Saludos, ya estamos de regreso. Ahora conozcamos al personaje prisma de esta edición. Para esta entrega, el equipo de producción de Telesur pudo entrevistar a dominicano Elio Almonte, un multifacético artista que no solo es pintor, es fotógrafo, lo que hace de la imagen su insumo principal para crear. Janet, cuéntanos un poco más. Así es, Gin. En esta ocasión entrevistamos al pintor dominicano Elio Almonte, artista interdisciplinario cuyas obras abarcan la escultura, instalación, video, performance, fotografía, dibujo y pintura. Ha ganado diversos premios nacionales y becas y residencias internacionales, además de participar en congresos, bienales, exposiciones colectivas en los 5 continentes. El arte como la vida. El arte, entre muchas cosas, el arte es un martillo rompiendo un espejo Luis XV. Nací un 3 de diciembre de 1970 en la ciudad de San Francisco de Macorís, aquí en la República Dominicana. Una ciudad muy revolucionaria y en la década de los 70 crecimos en los terribles 12 años de la dictadura de Balaguer. Vengo de una familia de 5 hermanos y yo soy el más pequeño y más joven. Empecé desde muy joven a desenvolverme con las artes plásticas, principalmente el dibujo, la pintura y la acuarela. Desde niño estuve inclinado por las artes, o sea que nunca pensé en desenvolverme en otra profesión, a menos que no sea arquitectura, pero no fue posible. Y nada, a través de insistir y la continuidad en el oficio, he llegado hasta hoy. Yo tuve que ir a la universidad como una escapada. En la universidad en Puerto Plata no había muchas carreras que ofrecieran, habría que ir a Santo Domingo, la cual no se me fue posible. Entonces tuve que estudiar por estudiar, así, contabilidad y administración de empresas, cosas que no tienen nada que ver con mi vida y lo cual nunca lo ejercí, por supuesto. Y luego empecé junto con la Escuela de Bellas Artes, empecé a tomar muchos cursos y
talleres con diferentes profesionales de la museografía, la curaduría, el videoarte, el performance, la instalación, la escultura, y me he ido formando a la par de una manera más aleatoria que lo que se quiere decir una carrera profesional universitaria per se. Viajar para un artista es fundamental. Yo creo que viajo, luego existo. Y mucho más para nosotros que somos isleños. Los viajes es la mejor escuela para mí. Te da la oportunidad de tú conocerte más bien, conocer más bien de dónde vienes y así poder conocer lo que te da las otras culturas. Es fundamental conocer y nutrirse de múltiples culturas para igual nosotros mismos conocernos más profundamente. Empecé mostrando mi trabajo fuera de República Dominicana desde el año 96 en Guadalupe, luego Puerto Rico y en el año 2000 en el Esteresa Arte Actual de la Ciudad de México. De ahí he hecho un recorrido bastante amplio por países latinoamericanos, ya no solo haciendo performance, sino mostrando obras tridimensionales y sobre papel, como en Chile, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, en Europa, también en España, en Alemania y muchos otros lugares más, también en Tailandia, en Japón y no sé, no recuerdo. Vengo trabajando el arte conceptual desde hace más de 20 años. La escultura en los 90 me llevó a mí, la investigación en la escultura me llevó a mí a investigar en la instalación. Hice una exposición de instalaciones en el 97 en el Centro Cultural de España de Santo Domingo. Luego viajé a México, en el Esteresa, en el Centro Esteresa Arte Actual de la Ciudad de México, donde allá montamos una de mis obras más significativas, que es La Isla Ofendida. Me gusta trabajar mucho en mis obras la geopolítica y la política en términos general, la sociología, y el lápiz me pareció como un símbolo de nuestra identidad. Es como descubrir cuál es el misil en esta era de misiles hipersónicos, cuál es el misil que necesita la sociedad dominicana para avanzar. Me pareció que agrandar, dimensionar el objeto lápiz y colocarlos al lado de estos viejos cañones, me parecía que daba en el punto en el cual quería enfatizar mi propuesta artística de este tiempo. Y mi intervención consistió en hacer un paralelismo con este objeto de guerra y colonialista, y hacer un paréntesis con nuestra realidad actual. A través de estas obras de lápices cañones refleja eso en esta pieza, este conjunto de piezas escultóricas, la necesidad de cambiar los cañones
por lápices, esos cañones que se han venido utilizando a través de toda la historia de la República Dominicana, principalmente con nuestros vecinos Haití. No rendirse, nunca rendirse es lo que es para mí el mensaje que pueda darle a la nueva generación, y mucho más ahora que tiene una herramienta tan poderosa como es el Internet, en la cual nosotros crecimos sin él, y la posibilidad de adquirir conocimiento de diferentes índoles es mucho más fácil y asequible para todos. Entonces, investigar y nunca rendirse. Gracias al equipo de Telesur por presentarnos a este artista de República Dominicana. A través de él y su obra tenemos la oportunidad de conocer un poco más de la herencia cultural de los pueblos del Caribe. Fu Baoshi es uno de los más célebres maestros modernistas de la pintura paisajista de China. Oriundo de la provincia de Jiangxi, destaca por ser pionero de la técnica de lavado de tinta o salpicado de tinta. Desde la década de 1940 hasta 1960, su estilo abrió un nuevo camino en el renacimiento moderno de esta tradición artística. Vayamos a conocer a Fu Baoshi. Los matices de la tinta surgen de la espontaneidad. Estos pueden materializarse como acantilados escarpados o en infinitas cadenas montañosas. De esta forma, el pincel retrata las maravillas y grandezas del cosmos, gracias a la inspiración creativa del artista. Los sonidos de los humanos en el valle atraen a los viajeros que recorren el camino. Llegan a una cabaña donde juegan los niños y luego se sientan a beber vino. La fragancia del vino flota en el bosque mientras los viajeros admiran el maravilloso paisaje. La infinita extensión del Monte Hua está plasmado en este cuadro con increíbles detalles y alcances. Esplendores del Monte Hua es un logro histórico en el arte paisajista moderno de China. Su creador fue el maestro Fu Baoshi. Los mensajes plasmados en la imagen pueden ser decodificados por las pinceladas deslumbrantes e irregulares. Estas texturas matizadas son una característica distintiva de la pintura china. Con los bordes exteriores del pincel, el artista puede lograr un modelado impresionante y dramático con texturas variadas. 皴法这个东西呢，在某种意义上讲，它很像西洋画的轮廓，但是它又不是轮廓。它有的时候很像西洋画的明暗调子，它也不是明暗调子。
皴法是中国绘画特质当中一个非常显著的标志，只有中国画有。Esta pintura en particular presenta un enfoque altamente individualizado de composición. Tras disolver la tinta de la brocha agrupada en el papel, van apareciendo una serie de tóenes filamentos a medida que la tinta va esparciéndose. Los trazos dramáticos son casi palpables, laten con vigor. Aquí el pincel acaricia el papel de arroz para crear vívidos modelados y sombreados. Esto le da a la imagen una profundidad conmovedora. 这幅画呢，带有傅抱石先生很典型的抱石村的基本面貌，就是高山仰止。他是把我们传统的攒锋笔法加以发挥，形成他一个个人标志性的符号。 Este estilo único surgió por primera vez hace más de 8 décadas, cuando la nación china estaba en peligro, sumergida en la guerra contra la agresión japonesa. Precisamente fue durante la agresión japonesa, en los años 40 del siglo XX, que Fu Baoshi deja la provincia de Jiangxi y se instala en la ciudad de Chongqing, respondiendo así al llamado del renombrado escritor y político Guo Moro, quien exhortaba a los artistas a movilizar a las masas en defensa de la nación china. Todos los días caminaba cabizbajo por el bosque para llegar a la universidad donde enseñaba. El magnífico y exuberante paisaje fue una fuente de inspiración y de fortaleza para el artista, quien, dolido por el sufrimiento de su pueblo, no dejaba de preguntarse qué podía hacer un profesor de Bellas Artes para ayudar a su patria. En la profundidad de una noche lluviosa, Fu Baoshi ahogó sus penas con vino. La indignación contra los invasores extranjeros y el amor por su patria lo llevaron a tomar sus pinceles para exteriorizar todo lo que sentía. Golpeó vigorosamente la brocha cónica contra el papel con una presión y un impacto que estaban intensificados por el dolor que sentía. Esto marcó el nacimiento de su propio estilo, de arruga de Wuxi. Sus innovadoras composiciones han sido admiradas desde entonces.《中国历代》强调的是中锋用笔，可是傅抱石他把一支笔全部打开，然后自由的把握，使人耳目，不是一新，而是耳目一惊，看到了可以这样的画中国画。 La exposición de pinturas de Fu Baoshi en 1942 dejó atónito al público espectador. Sus pinceladas innovadoras y sus composiciones pictóricas únicas, donde expresaba sus profundos sentimientos hacia el paisaje de su país y sus pinturas de figuras antiguas chinas, fueron fuente de inspiración en la renovación del sentimiento patriótico. 这些画里面体现出了一种生机，这种生机就是中国人的一种生命力。对于外侵，对于任何的不利于我们的，在生命力面前呢，它都是渺小的。所以它也是唤醒我们的民众的一种精神。 El poder que transmiten los cuadros de arte es ilimitado. Las pinturas chinas tienen esa gran fuerza interna. Pueden representar tanto la prosperidad como la escasez, los tiempos de paz, así como el heroísmo y el patriotismo apasionado en tiempos de guerra.
década más tarde surgía la nueva China y Fu Baoshi adaptó su estilo de pintura. Dejó de seguir la línea de los grandes pintores de la tradicional pintura china para perfeccionar su nuevo estilo de pintura paisajista llamado la arruga de Baoshi, basándose en la arruga del pelo del ganado de Wang Men de la dinastía Yuan. En septiembre de 1960, Fu Baoshi, entonces director del Instituto de Bellas Artes Tradicionales de Jiangsu, lideró un equipo de 13 pintores en una expedición de 3 meses, tiempo en el cual esbozaron los paisajes de 6 provincias a lo largo de un viaje de 10.000 kilómetros. 50年代末到60年代初，我们整个国家欣欣向荣。那么这些画家呢，都在思考一个问题。 就是中国画在过去的传统的基础上，如何表现我们取得辉煌成就的新时代。 Desde los valles del Yangtze hasta el río Amarillo, desde Shanxi hasta la cuenca de Sichuan, el refrescante escenario de la nueva China conmovió profundamente al artista que había cumplido su misión como patriota en tiempos de guerra. Y cuando vio los imponentes picos del Monte Hua, se llenó de emoción. Pero lo que le tocó el corazón esta vez no fue la triste llovizna de Chongqing en tiempos de guerra, sino una inconmensurable sensación de orgullo por su próspera y pujante patria. 他23000里的这种深入生活、体验生活，当他看到这个画上的时候，他会想到我们的国家就会像画上这样顶天立地，向世人展示出一种中国人的这种形象。 Abrigando estos sentimientos, Fu Baoshi tomó su pincel. Mirando estas rocas amorfas, el espectador casi puede escuchar el susurro de las pinceladas en el momento de la creación. El espíritu del artista perdura en sus cuadros y en este escenario animado de naturaleza y humanidad. Fu Baoshi dijo una vez que un gran pintor siempre está en contacto con su época. Su creatividad era como un faro que ofrecía orientación. Hoy todavía podemos sentir cómo el artista se fusionó con el mundo natural y retrató la efervescencia de China. El espíritu de la pintura china es la máxima encarnación del carácter nacional de China. Las obras de Fu Baoshi son muy innovadoras. Sus pinturas de personajes, paisajes, aves y flores son muestra de su gran destreza y peculiar técnica, sobre todo en el paisaje. Él creó un nuevo estilo de pintura de paisajes, proporcionando nuevos métodos e ideas para la pintura china contemporánea. Janet, después de ver este reportaje, ¿qué opinas? De acuerdo, Jinjin. Las obras del gran artista Fu Baoshi son a la vez heredadas e innovadoras, tienen un profundo conocimiento de la cultura tradicional y también absorbió selectivamente el arte extranjero, formando así un estilo artístico personal único. Gracias, Janet, por sus comentarios a este famoso pintor chino, Fu Baoshi. Y de esta manera llegamos al final de Prisma, un encuentro cultural que narra partes de la historia y la vasta diversidad de 2 continentes. Janet. Gracias, Jinjin, a ti y a todo tu equipo en Beijing por tender una vez más el puente cultural que habla de lo mejor de nuestras tierras y su gente. Desde los estudios de Telesur en Caracas, Venezuela, llegue nuestro abrazo a ustedes. Gracias por compartir una entrega más de Prisma, la cultura que nos ilumina. Hasta pronto. Se despide Pan Jingjing en Beijing. Síganos en las cuentas oficiales de CGTN en español y Telesur en las redes sociales. Hasta la próxima.